Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestros videos de farmacología molecular. En este video vamos a tener las generalidades del metabolismo de fármacos, que es nuestro tercer video del tema de farmacocinética. Así es que sin más, pues vamos a darle. Otra vez tenemos nuestro camino del fármaco a lo largo de su tránsito por el organismo. Tenemos las diferentes vías de administración. Decíamos que en cada una de ellas vamos a tener que el fármaco va a llegar a algún tejido o algún sistema para eventualmente terminar en plasma y que aquí concluya el proceso de absorción. Una vez que el fármaco entra en el torrente sanguíneo, empieza el proceso de distribución hacia otros sistemas, hacia otros órganos, hacia otros tejidos, y que eventualmente pues los fármacos tendrán que pasar por varios tejidos donde pueden ocurrir las reacciones de metabolismo y el órgano central para el metabolismo será el hígado. Una vez que en el hígado o en cualquier otro tejido se generan estos metabolitos, los metabolitos van a ser excretados a través de orina, heces o las distintas vías de excreción. Entonces vamos a centrarnos en este video sobre el metabolismo. Y vamos a definir el metabolismo como la biotransformación irreversible que sufren las sustancias en el organismo, generalmente para neutralizarlas desde el punto de vista toxicológico y hacerlas más hidrofílicas para facilitar su excreción por vía renal. El proceso va a ocurrir primariamente en hígado, como ya lo hemos mencionado, pero no es exclusivo que ocurra en el hígado. También puede ocurrir en pulmón, riñón, intestino o en sangre o incluso en distintas células que posean enzimas que puedan llevar a cabo la biotransformación de fármacos. Es muy importante estudiar el metabolismo de fármacos porque los productos generados pueden ser inactivos, lo cual pues podría esperarse en el caso de que ya se tenga el efecto terapéutico de nuestro fármaco. Podemos encontrar sustancias que sean más activas y que nos ayuden al diseño de profármacos, por ejemplo, o incluso descubrir sustancias más activas que la sustancia original e iniciar nuevos programas de desarrollo de fármacos, o bien llevarnos a sustancias tóxicas, lo cual pues sería la explicación de algunos eventos adversos y algunos ejemplos los estaremos viendo a lo largo de este video. Hay varios factores que pueden afectar al metabolismo de fármacos. Aquí vamos a platicar de 6 de ellos. El primero del que vamos a platicar es la especie. Y esto debido a que cada especie va a tener diferente batería enzimática y esto va a provocar que tengamos variación interespecie. Es una de las razones por la cual no podemos extrapolar los resultados que tenemos en el modelo animal hacia los estudios clínicos, debido a que cada especie puede generar los metabolitos en diferente velocidad o en diferente proporción o incluso generar distintos tipos de metabolitos. Y por ello la respuesta biológica al final va a variar. El estado de salud, principalmente en el hígado, va a ser importante, ya que un hígado menos eficiente tendrá menor capacidad de metabolismo. Y esto va a causar que en la clínica tengamos que hacer variaciones en la pauta terapéutica. Normalmente se realizan cambios que lleven la dosis a la baja o bien alargar los tiempos de administración entre cada toma de medicamento. La genética también va a ser importante, ya que mutaciones en algunas enzimas que lleven a cabo los procesos metabólicos o la diferencia de expresión de algunas enzimas también pueden causar diferencias en la cantidad o en el tipo de metabolito que se está generando. De hecho, esto fue de los primeros estudios donde se encontró que la raza es un factor que influye sobre la respuesta farmacológica cuando se hicieron los estudios de acetiladores lentos y acetiladores rápidos, que será tema que platicaremos en otro video. La edad y el género también pueden ser causa que afecten el metabolismo de fármacos debido a la diferencia de expresión de algunas enzimas. Es muy conocido que en el caso de los niños, sobre todo cuando son de recién nacidos hacia los 3, 6 meses, no están totalmente desarrollados los sistemas enzimáticos y esto hace que algunos fármacos no los puedan metabolizar adecuadamente. Muy conocido es el caso de la glucuroniotransferasa, donde los neonatos y todavía incluso hasta los 6 meses de edad, la actividad de esta enzima no es tan alta y entonces no se recomienda la administración de fármacos que sean excretados por esta vía, salvo que se haga un análisis riesgo-beneficio. La presencia de otras sustancias también
puede afectar al metabolismo de fármacos. Recuerdan que lo platicábamos en el video de absorción, ya que puede haber sustancias que induzcan o que inhiban la acción de una enzima, y eso también puede provocar que el metabolito no se genere en la velocidad que nosotros esperaríamos, y que entonces esto va a causar cambios en los tiempos de vida media del fármaco en el organismo. La quiralidad del fármaco también es importante. Al final, las enzimas son elementos quirales y como tal pueden reconocer a un enantiómero de forma diferente al otro enantiómero, y entonces puede ser que un enantiómero se metabolice de cierta manera y el otro no lo haga, ¿no? Entonces, estos factores pueden afectar al metabolismo de fármacos y es muy importante tenerlos en cuenta, ya que pueden ser la explicación por la cual la respuesta farmacológica puede variar entre distintos sujetos. Las reacciones metabólicas las vamos a clasificar de manera general en estos dos tipos: reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. Las reacciones de fase 1 van a ser aquellas que introduzcan o modifiquen grupos funcionales de la molécula, y van a ser reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis. Mientras que las reacciones de fase 2 van a ser reacciones que van a generar derivados altamente polares, que se van a llamar conjugados. Generalmente este va a ser el objetivo de las reacciones de fase 2, aunque también pueden ser reacciones que nos ayuden a destoxificar algún metabolito de fase 1 o algún fármaco. Y van a ser reacciones de glucuronidación, sulfatación, conjugación con aminoácidos, metilación, acetilación y conjugación con glutatión. Es importante decir que a una reacción de fase 1 puede o no seguir una reacción de fase 2. Puede ser que se lleve a cabo la reacción de fase 1 y ese metabolito de fase 1 sea el que se excrete, o bien que ocurran dos reacciones de fase 1 y así se excrete, o incluso que el fármaco pase directamente a reacción de fase 2 y así se forme el metabolito que se excrete, o bien que la molécula pase inalterada por el organismo sin ni siquiera ser metabolizada. Empecemos viendo las reacciones de fase 1. Dentro de las reacciones de fase 1, quizás la más relevante sea la reacción de oxidación. Las reacciones de oxidación, como su nombre lo indica, van a llevar a los fármacos a un estado mayor de oxidación, generalmente por la introducción de un grupo hidroxilo. Aquí el sistema enzimático principal va a ser el sistema del citocromo P450, abreviado CYP450 o simplemente CYP, y se estima que entre el 80 y el 90% de los fármacos van a ser oxidados por este sistema, de ahí que sea tan importante el estudio de este sistema. Otras enzimas que pueden llevar a cabo oxidación de fármacos van a ser la xantina oxidasa, la aromatasa, deshidrogenasas o monoxigenasas, como la flavin monoxigenasa. También la monoaminoxidasa también puede llevar a cabo reacciones de oxidación fase 1. Pero decíamos que el sistema más importante va a ser el del citocromo P450. Este sistema es una familia de 50 enzimas, las cuales las vamos a identificar por un código alfanumérico que va a estar conformado por un número seguido de una letra y otro número, que van a significar la familia, la subfamilia y el gen. Como ejemplo tenemos que tener a la enzima citocromo 3A4, por ejemplo, que sería de la familia 3, la subfamilia A y el gen 4. Las más relevantes en tanto al estudio del metabolismo de fármacos son las que aparecen en pantalla: la CYP1A2, la 12-9, la 12-19, la 2D6, la 3A4 y la 3A5. Las que vienen en cursivas, las CYP2D6 y la CYP3A4, son todavía aún más estudiadas y relevantes porque son de las principales que metabolizan fármacos. Su mecanismo va a depender del oxígeno, y que va a ser la especie que va a donar justamente el oxígeno, ¿vale? La redundancia de que se va a incorporar a la estructura del fármaco, y de NADPH. Aquí tenemos el ciclo por el cual va a funcionar el citocromo P450. Es una enzima que tiene un núcleo de hierro en un grupo hemo, y entonces vamos a explicar cómo se lleva a cabo. Entonces, primero tenemos que una molécula de agua va a ocupar el sitio donde se uniría el fármaco, lo que le va a dar estabilidad a esta parte inicial del ciclo. Se va a incorporar el fármaco, que ahí viene abreviado como RH, y la entrada de este sustrato va a cambiar la conformación de la enzima. A continuación,
el NADPH va a transferir un electrón y va a reducir el hierro de hierro más 3 a hierro más 2. Esto va a permitir la entrada del oxígeno hacia el grupo hemo, como aparece ahí en color morado, y va a aparecer nuevamente el NADPH para donar otro segundo electrón que va a reducir al oxígeno que se acaba de incorporar al anión peróxido. Este anión peróxido va a llevar a cabo una reacción de protonación, se va a protonar 2 veces para dar una molécula de agua, que es la que vemos aquí, va a ser la molécula de agua, y entonces va a formar una especie de hierro hipervalente que es muy reactivo. Este hierro es el que finalmente, al ser una especie altamente reactiva, va a ser la especie que va a donar el oxígeno hacia el fármaco. Se va a transferir aquí el oxígeno hacia el fármaco para formar aquí en este caso el grupo hidroxilo, aunque también puede formar epóxidos como veremos a continuación, y entonces se va a llevar a cabo la salida del fármaco del sitio activo de la enzima y nuevamente una molécula de agua vuelve a ocupar el sitio de que anteriormente ocupó el fármaco y se regenera la enzima. Pues aquí lo importante a recordar, seguramente al ver este ciclo veo sus caras de terror. Aquí lo importante a recordar es que el sistema del citocromo P450 tiene un grupo hemo con el núcleo de hierro y que la especie que va a proporcionar el oxígeno para la oxidación es el oxígeno y que depende de NADPH. Algo que es relevante para nosotros desde el punto de vista químico es reconocer los sitios donde el citocromo P450 puede introducir un grupo hidroxilo. Y básicamente podemos distinguir estos 5 sitios. Los anillos aromáticos, donde se va a llevar a cabo una oxidación. Generalmente la oxidación va a ocurrir en sitios similares a los que donde tenemos una reacción favorable de sustitución electrofílica aromática, pero aquí lo importante es que va a formarse este compuesto donde se ha incorporado el grupo de oxilo a través de un intermediario que es un epóxido. Entonces, este epóxido, pues al final es una especie reactiva y puede llevar a cabo reacciones que no sean deseables, al final es un elemento electrofílico que puede reaccionar con proteínas o con el DNA. De ahí que sea importante pues que se lleve a cabo esta formación del grupo hidroxilo, que tengamos incluso una epóxido hidrolasa que pudiera formar el diol. Otros sitios donde puede ocurrir la incorporación del grupo hidroxilo son posiciones activas, como la posición bencílica o la posición alílica. Para los que no lo recuerdan, la posición bencílica es la que es vecina a un anillo aromático, o la posición alílica la que es vecina a un doble enlace. Otra posición activa donde se pueden incorporar grupos hidroxilos son las posiciones alfa al carbonilo, como aparece ahí en color morado en la imagen. Esta es muy interesante, se pueden oxidar también las posiciones alfa al heteroátomo. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo con una amina, y entonces va a oxidar este átomo de carbono que está vecino al heteroátomo para formar esta especie que sería un aminoalcohol. Estos aminoalcoholes se acordarán cuando vimos las reacciones de química heterocíclica, los que han tomado este curso. Estos van a poder generar iminas o poder llevar a cabo también la reacción que está mostrada en pantalla, donde se va a eliminar la amina y se va a formar un aldehído. Y entonces al final el cambio que estamos viendo nosotros por esta reacción es que se está perdiendo este grupo alquilo. Si se fijan, en esta primera estructura tenemos que es una amina secundaria. Aquí tenemos un grupo etilo que he encerrado en color rojo. Y cuando nos fijamos en el producto final tenemos la amina primaria, donde lo que se ha perdido es justamente el grupo alquilo. De ahí que estas reacciones se les conozca como reacciones de desalquilación. En el caso de la imagen es una reacción de N-desalquilación, pero también pueden ocurrir reacciones de desalquilación en éteres para dar reacciones de O desalquilación, o también en tioéteres para dar reacciones de S-desalquilación. También podemos tener la formación de N-óxidos y de S-óxidos, como aparece en pantalla, donde la oxidación se realiza directamente sobre el heteroátomo. Generalmente van a ser N-óxidos o S-óxidos. Muchos compuestos pueden formar metabolitos tóxicos por estas vías. Aquí les muestro dos ejemplos. Uno es la formación de epóxidos en las aflatoxinas,
que son compuestos tóxicos que suelen aparecer en el maíz, por ejemplo, que son producidos por un hongo, es un metabolito de un hongo. Entonces, originalmente aquí el compuesto donde se formó el epóxido, en realidad es un derivado del furano, y entonces al llevarse a cabo esta oxidación en esta parte de aquí, pues se forma este epóxido, el cual se puede neutralizar, como lo veíamos, hacia la formación del diol, o bien puede ser que el DNA reaccione, y aquí en este caso la guanina, el nitrógeno 7 de la guanina puede llevar reacciones de N-alquilación, y eso puede dar lugar a mutaciones. Conocido también es el caso del paracetamol, donde a partir de una reacción de N-hidroxilación, que sería al final la oxidación sobre este nitrógeno de la amida, va a poder formar este compuesto que es una iminoquinona. Como lo podrán suponer, es un compuesto que es electrofílico. Aquí puede dar lugar a reacciones de adición de Michael, por ejemplo, identificamos el sistema de alfa-beta insaturado, y que puede dar lugar a reacciones de alquilación también, y entonces formar reacciones tóxicas con proteínas o con ácidos nucleicos. Otras reacciones de fase 1 serían las reacciones de reducción, como platicábamos hace unos minutos, y estas reacciones de reducción van a ocurrir principalmente en aldehídos y cetonas para formar los alcoholes, como aparece en la imagen. Reacciones de grupo nitro hacia grupo amino. Estas reacciones normalmente no son muy buscadas dentro de la química farmacéutica, salvo que sea alguna estrategia para formar algún metabolito tóxico, debido a que esta reducción va a generar radicales libres que son tóxicos para la célula donde se lleva a cabo esta reacción de reducción del grupo nitro al grupo amino. Esta propiedad pues hace que de repente los grupos nitro no sean deseables para introducir en los fármacos, pero por ejemplo se ha empleado esta estrategia en el diseño de quimioterápicos, aprovechando que el interior de las células tumorales suele ser más reductor en comparación a las células sanas, de tal suerte que cuando la célula tumoral incorpore el fármaco con el grupo nitro a su interior, se va a reducir al grupo amino. Este grupo amino puede ser que sea la generación del fármaco activo, pero también se va a llevar a cabo la formación de radicales libres que pudieran ser tóxicos. Otra reacción de reducción importante es la reducción de grupos azo hacia los compuestos, hacia las anilinas, como aparece en la imagen. Esta reacción de reducción fue importante en el descubrimiento de las sulfonamidas, debido a que el prontosil, que era un pigmento azo, pues fue de los primeros antibióticos que se encontró, y que al final el prontosil no era realmente la especie activa, sino que era una sulfonamida que se formaba en el organismo debido justamente a esta reducción del compuesto azo, de este grupo azo, hacia las aminas aromáticas. Tampoco, no es una reacción tampoco muy deseable. Si tenemos consumo de pigmentos que tengan este grupo azo, las reacciones de reducción de grupo azo ocurren en colon, por ejemplo. Ahí hay bacterias que pueden llevar a cabo esta reacción de azo-reducción, y entonces puede generar aminas aromáticas en el colon. Y esas aminas aromáticas por metabolismo también pueden generar especies que sean tóxicas, y se ha asociado a cáncer de colon, por ejemplo. La tercera reacción de fase 1 son las reacciones de hidrólisis. Estas reacciones de hidrólisis van a ser llevadas a cabo por esterasas y amidasas no específicas, que como su nombre lo sugiere, pues van a actuar sobre grupos éster y sobre el grupo amida. Las esterasas, principalmente, también las amidasas, van a estar localizadas en plasma, de ahí que pues cualquier fármaco que tenga un grupo funcional éster, pues pueda ser hidrolizado una vez que llegue al torrente sanguíneo, y puede ser una estrategia interesante para el diseño de profármacos, por ejemplo, establecer que el éster pudiera ser un poco más fácilmente absorbible en el organismo, y aprovechar que los ésteres se hidrolizan fácilmente en plasma por la acción de las esterasas para generar el alcohol o el ácido carboxílico que sea activo. Pero también hay esterasas en hígado, en riñón y en intestino. Los ésteres van a ser más susceptibles que las amidas, no solamente la parte metabólica lo explica, la parte química. Normalmente los ésteres van a ser más susceptibles a las reacciones de hidrólisis que las amidas. Aquí en el ejemplo que aparece en color verde, pues justamente el grupo funcional que se hidrolizó fue el éster de acá abajo,
que se hidroliza al ácido carboxílico, mientras que el grupo amida permanece inalterado. Las reacciones de hidrólisis van a ser susceptibles a impedimento estérico y a la quiralidad. Como ejemplo tenemos la prilocaína. La prilocaína puede aparecer en isómero R y en su isómero S. Y en el caso de la prilocaína no es hidrolizable fácilmente por la acción de amidasas, y entonces la prilocaína no se metaboliza por esta vía porque las amidasas no la reconocen. En cambio, la prilocaína en su isómero R sí puede ser reconocida por amidasas y entonces va a generar la ortotoluidina, que es tóxica. Entonces, de tal suerte que la R-prilocaína va a ser un fármaco con importantes eventos adversos, pero no generados directamente por la R-prilocaína, sino a través de su metabolito tóxico, la ortotoluidina. Este conocimiento de estas reacciones que acabamos de platicar es interesante porque nosotros podemos predecir potenciales metabolitos de una estructura. Aquí, por ejemplo, tenemos esta estructura ficticia donde tenemos varios sitios que pueden ser metabolizados por reacciones de fase 1. Entonces identificamos, por ejemplo, aquí este éster que pudiera ser metabolizado por una esterasa y puede generar el ácido carboxílico y en este caso el fenol de este lado, ¿no? Aquí proponemos la reacción de hidrólisis y nos genera el ácido carboxílico y de este lado el fenol. También podemos identificar otros sitios de metabolismo. Por ejemplo, tenemos aquí esta amina terciaria y entonces podemos pensar en una reacción de oxidación alfa al heteroátomo y entonces podemos formar este compuesto que tenemos acá, donde ya platicábamos que se forma este aminoalcohol, donde aquí podemos proponer así fácilmente que el oxígeno mete su par de electrones, se elimina la amina como grupo saliente y entonces tendríamos la reacción de N-desalquilación a través de la hidrólisis de la ruptura del aminoalcohol que se había formado. También podemos reconocer que se pueden llevar a cabo reacciones de oxidación directamente sobre los anillos aromáticos para formar reacciones de formación de incorporación de grupo hidroxilo en el anillo aromático a través de la formación de un epóxido. Y aquí el metabolito que estaría formando pues sería la incorporación del grupo hidroxilo orto al grupo metilo. También podríamos tener la reacción de reducción del grupo nitro y formar en este caso la amina en esta posición en lugar del grupo nitro, ¿no? Entonces, nosotros aquí hemos hipotetizado nuevas estructuras a partir de esta molécula inicial y que pudieran estarse generando a través del metabolismo de fase 1. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración, cuando hiciéramos nuestra propuesta de moléculas, tenemos que estar considerando si alguno de esos metabolitos pudiera ser fuente de eventos adversos, por ejemplo, o si alguno de estos metabolitos pudiera tener también actividad farmacológica o tóxica. Ahora pasemos a las reacciones de fase 2. Las reacciones de fase 2 van a ser reacciones que van a buscar aumentar la solubilidad acuosa o neutralizar alguna potencial actividad tóxica mediante la acción de enzimas que van a recibir el nombre genérico de transferasas. Y vamos a tener tres categorías. Vamos a tener aquellas reacciones de fase 2 que buscan aumentar la hidrosolubilidad para aumentar la excreción vía renal. Una vez que el metabolito alcance el riñón, al ser tan hidrosoluble va a poder ser filtrado a través de la vía renal y tendremos la glucuronidación, la sulfatación y la conjugación con aminoácidos. La segunda categoría van a ser reacciones de fase 2 que busquen neutralizar sustancias electrofílicas y aquí el héroe de la película es el glutatión. El glutatión va a ser la molécula que nos va a proteger de estas sustancias electrofílicas. Lo veremos en unos minutos. Y tenemos en la tercera categoría aquellas reacciones que buscan neutralizar aminas, tioles o grupos hidroxilo que se pudieran haber generado en las reacciones de fase 1 o que bien ya vienen incorporadas directamente en la molécula y van a ser reacciones de metilación en el caso de tioles y de alcoholes y reacciones de acetilación en el caso de las aminas. Entonces, dentro de las reacciones fase 2,
Quizás la más importante o relevante es la reacción de glucuronidación. Esta reacción es la vía más importante en mamíferos. Va a conjugar grupos con carácter nucleofílico, principalmente grupos hidroxilo. Entonces aquí podemos entender un poquito por qué son reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. Digamos que en las reacciones de fase 1 se puede incorporar este grupo hidroxilo y después este grupo hidroxilo se va a conjugar con el ácido glucurónico para poder ser excretado por vía renal. Aquí la especie que va a transferir el grupo, el glucuronato, va a ser esta especie que es el UDP ácido glucurónico. Aquí en azul viene pintado el ácido glucurónico y el UDP viene en color rojo. Entonces aquí vamos a tener a nuestro fármaco, aquí agarramos este esteroide y vamos a proponer aquí el ataque del grupo hidroxilo hacia el carbono anomérico del ácido glucurónico, sale UDP como grupo saliente y a través de la enzima UDP glucuronidrotransferasa que se abrevia también, la pueden encontrar abreviada como UGT, UDP glucuronidrotransferasa, para formar el conjugado del ácido glucurónico. Aquí pues podemos ver fácilmente que esta especie va a ser mucho más hidrosoluble por la incorporación de este grupo que tiene varios grupos hidroxilo, lo cual va a aumentar su polaridad. Y además recordar que muy probablemente al pH urinario, esta especie, este ácido carboxílico, el grupo funcional de ácido carboxílico, puede estar ionizado con carga negativa y eso va a aumentar todavía más su hidrosolubilidad y entonces puede ser eliminado más fácilmente por la vía renal. Otra reacción de fase 2 que es importante y que de hecho es probable la vía alterna que ocurre cuando no funciona la vía del ácido glucurónico es la vía de sulfatación. Por esto se sugiere que en caso de los niños cuando no tienes, lo decíamos al principio del video, ¿no? Que los neonatos ya antes de los 6 meses hay vías enzimáticas que no están completamente maduras. Bueno, justamente la vía del ácido glucurónico muy probablemente no esté madura o hay evidencia científica que indica que no está madura esta vía. Y entonces se ha propuesto que esta vía de los sulfatos es la vía de eliminación de fármacos cuando no está activa la vía del glucuronato. Y también va a conjugar grupos con carácter nucleofílico. Aquí la especie que va a donar el grupo sulfato es el PAPS, ¿ves? El PAPS, el fosfoadenosin fosfosulfato, esta especie del PAPS a través de una sulfotransferasa. Aquí tenemos el ataque del grupo de oxilo hacia el sulfato, sube, baja y se elimina el grupo saliente para, a través de la enzima sulfato transferasa, incorporar el grupo sulfato en el grupo hidroxilo. Y aquí tenemos este sulfato que va a ser también igualmente más hidrofílico. También este sulfato puede estar ionizado con carga negativa en el pH urinario y eso va todavía a eliminar. Aquí parece que hay sido más, pero no voy a corregir. Aquí se va a eliminar con carga negativa, va a estar ionizado con carga negativa y entonces al incorporar este grupo sulfato, bueno, pues se puede aumentar la excreción por vía renal. La tercera reacción de fase 2 que nos ayuda a aumentar la hidrosolubilidad de nuestros fármacos y metabolitos es la conjugación con aminoácidos. Esta vía va a conjugar principalmente ácidos carboxílicos y en el caso de los primates el principal aminoácido empleado es la glutamina, pero también se han identificado conjugación con glicina. Aquí lo que va a ocurrir es inicialmente es la activación del ácido carboxílico. Vamos a tener la activación del ácido carboxílico primero con ATP y luego con coenzima A para formar este tioéster. Aquí tenemos el tioéster. Y entonces este tioéster pues es como si tuviéramos un cloruro de ácido. Obviamente no tenemos cloruros de ácido que se formen en el cuerpo, pero digamos que este podría ser como un equivalente. Y entonces cuando llega el aminoácido glutamina, la amina va a atacar al carbonilo, sube, baja, eliminamos a la coenzima A como grupo saliente y entonces vamos a formar esta amida. Pues esta amida va a tener este otro grupo, otra amida de la glutamina que lo hace polar. Y vamos a tener también aquí el ácido carboxílico que también lo va a hacer polar. Ahora vamos a pasar
a una reacción que es muy importante desde el punto de vista toxicológico, la conjugación con glutatión. El glutatión es un tripéptido y que se va a encontrar virtualmente en todos los tejidos y va a ser la principal vía de destoxificación de grupos electrofílicos que son altamente reactivos. Platicábamos cuando veíamos, por ejemplo, inhibidores irreversibles, que estos grupos electrofílicos pues, pueden reaccionar con varias proteínas en el cuerpo y generar eventos adversos, causar mutaciones, causar alteraciones en proteínas. Y entonces, pues es importante contar con una especie endógena que lleva a cabo la neutralización de estos grupos electrofílicos y en el caso de nosotros será el glutatión. Los conjugados con glutatión no suelen encontrarse en orina debido a su alto peso molecular. Ya cuando veamos el video de excreción veremos esta parte. Cuando ocurre eso se excretan a través de la bilis, cuando son directamente los conjugados con glutatión. Ahorita los mostramos. Y más bien lo que va a pasar con estos conjugados de glutatión es que se van a metabolizar y se van a eliminar como mercapturatos. Entonces aquí vamos a tener el glutatión. El glutatión es un tripéptido donde tenemos aquí la glicina, tenemos la cisteína y tenemos la glutamina otra vez. Entonces tenemos aquí, es curioso esta parte del enlace peptídico que se forma con la glutamina porque vean que no es con el ácido carboxílico de la glutamina con el que lo estamos formando, sino con el enlace con el ácido carboxílico de la posición gamma. Entonces, aquí esa es una variante interesante. Normalmente encontramos abreviado el glutatión como GSH y justamente se abrevia como GSH porque el grupo funcional importante aquí es el grupo tiol. Recuerden ustedes que los tioles son más nucleofílicos, por ejemplo, que los grupos hidroxilo, por ejemplo, y entonces esto va a explicar por qué es importante aquí este tiol, porque al ser más nucleofílico va a poder reaccionar con los electrófilos. Aquí estamos poniendo como ejemplo un epóxido, va a ser el ataque del azufre hacia el epóxido para formar el conjugado. Entonces, este conjugado, pues si se fijan, es bastante grande, tiene un tamaño bastante grande y por eso no se puede eliminar por orina, al ser una molécula bastante grande. Entonces, este es el que decía en la diapositiva anterior que se va a eliminar a través de la vía biliar. Para que se elimine por orina tiene que haber una reacción de hidrólisis, donde vamos a hacer la hidrólisis de la glicina y la hidrólisis de la glutamina a través de peptidasas para que quede un conjugado más pequeñito. Este sí ya tiene un menor peso molecular, donde lo único que nos quedó fue el residuo de cisteína, como pueden apreciar aquí en la imagen. Este residuo de cisteína después va a ser acetilado por la acción de la N-acetiltransferasa para dejarnos esta estructura final y este es ya el mercapturato. Entonces el mercapturato sería como la N-acetilcisteína que se ha conjugado con el compuesto electrofílico a través de las reacciones que vienen en esta imagen. Finalmente, las reacciones de fase 2 que se ocupan de la desactivación de grupos hidroxilo o de grupos amino van a ser las reacciones de acetilación y de metilación. La acetilación se va a dar principalmente, no exclusivamente, pero principalmente en grupos amino, mientras que la metilación se va a llevar a cabo principalmente en alcoholes, en tioles y en algunos casos en átomos de nitrógeno que están presentes en heterociclos, como por ejemplo nitrógenos de piridina, por ejemplo. Aquí las especies que han llevado a cabo la metilación y la acetilación van a ser la S-adenosilmetionina, conocida también como SAM, que es la que aparece aquí a la izquierda de la imagen, y la que vaya a cabo las reacciones de acetilación va a ser la acetilcoenzima A. Entonces aquí vamos a proponerlo, he pintado tramposamente en color verde el grupo metilo de la S-adenosilmetionina. Podemos identificar que esto va a ser un extraordinario grupo saliente, aquí este azufre con carga positiva va a actuar con un excelente grupo saliente. Entonces, una vil reacción de SN2 para llevar a cabo la metilación del grupo hidroxilo. Y por el otro lado, la reacción de N-acetilación, pues ya lo habíamos platicado creo que hace unos instantes, donde tenemos la reacción de sube, baja y elimina para eliminar
esta coenzima como grupo saliente, que decíamos que era como el equivalente al cloro del ácido, que obviamente no tenemos en el cuerpo, para formar una amida. Y de esta manera, pues, se evita la formación de puentes de hidrógeno principalmente, ¿no? En el caso del grupo hidroxilo, o en el caso de la amina, pues que pudiera estar ionizada con carga positiva, o que pudiera formar puentes de hidrógeno, y entonces se protege, digamos que se protege, o propiamente en este caso se desactiva, a través de la formación del grupo amida. El metabolismo no tenemos como tal un parámetro, como en el caso de la absorción, que tenemos el parámetro de biodisponibilidad, o como el volumen de distribución en el caso de la distribución propiamente, ¿no? Lo que hacemos para la parte del metabolismo es la identificación y, si es posible, la cuantificación de los metabolitos. Lo que normalmente también se hace es marcar el fármaco con isótopos radioactivos para aumentar la sensibilidad, como ya hemos platicado, creo que en los videos de estudios de binding y estudios funcionales. Y después se hace la separación de los metabolitos a través de técnicas cromatográficas acopladas a masas. Y aquí, bueno, ya viene un poco de talento, un poquito de imaginación, parte del conocimiento que tenemos del metabolismo de fármacos. Y vamos a ver este ejemplito. Entonces dice, se determinaron algunos de los metabolitos de la fenacetina, cuya estructura aparece aquí de este lado. Digamos, se parece al paracetamol. Lo único que pasa de diferente es que está etoxilada aquí en la posición 4 del anillo de la fenacetina. Y aquí viene su fórmula molecular, C10H13NO2. Y se encontró que los metabolitos de la fenacetina tienen las siguientes fórmulas. Y entonces tenemos un metabolito M1, un metabolito M2 y un metabolito M3. Entonces aquí lo que tendremos que ir pensando es pues, encontrar las diferencias que hay en las fórmulas moleculares, y a partir de esto y combinado con nuestro conocimiento del metabolismo de fármacos, tratar de proponer la potencial estructura de los metabolitos. Entonces, por ejemplo, para el metabolismo para el metabolito de M1, tenemos que perdió 4 carbonos, ¿no? Entonces aquí la estructura original tenía C10 y pasó a C6, entonces perdió 4 átomos de carbono. Entonces lo que nosotros podríamos proponer a partir del conocimiento de las reacciones de metabolismo es proponer una reacción de hidrólisis en esta parte de aquí, y ya perdimos este carbono y este carbono de acá. Y para perder los otros 2 átomos de carbono, podemos proponer una reacción de O desalquilación para perder aquí este grupo etoxilo. Y con eso ya nos quedaría la estructura de M1. Ahora vamos a ver qué pasaría para M2. Para M2, pues vemos que es incorporar dos átomos de carbono de aquí a acá. Pues a lo mejor es un poquito complicado pensarlo, ¿no? Pero si vemos aquí que también aumentó enormemente el número de oxígenos, y también vemos que de aquí pasamos de un C6, pasamos a C12. Entonces lo que podemos decir es que para pasar de M1 a M2, ganamos 6 átomos de carbono y ganamos 6 átomos de oxígeno. Entonces esto nos sugiere que se ha incorporado una molécula de glucosa, una reacción donde hemos incorporado el ácido glucrónico a través de una reacción de glucuronidación. Y finalmente para M3, pues vemos que se ha conservado el número de 6 átomos de carbono de aquí a acá, vemos que se ha conservado, pero aquí la clave es que se ha incrementado el número de átomos de oxígeno y se metió un azufre también. Entonces esto nos sugiere que se llevó a cabo una reacción de sulfatación, ¿no? Entonces aquí lo que les quiero tratar de vender en este análisis es que tenemos que fijarnos en el número de átomos que hemos ganado o que hemos perdido entre cada uno de los metabolitos, y de aquí empezar a proponer las diferentes potenciales estructuras. Esto lo podemos después comprobar aquí con ya la propuesta de la ruta metabólica. Entonces tenemos aquí la fenacetina. Vamos a proponer que por la acción de una amidasa vamos a perder aquí este grupo acetilo.
y después por la acción del citocromo P450 vamos a incorporar alfa al heteroátomo, vamos a incorporar este grupo hidroxilo para llevar a cabo esta reacción de oxidación y vamos a proponer que este grupo hidroxilo mete par de electrones, este se va como grupo saliente para tener la reacción de desalquilación y tenemos el paraminofenol que tiene esa forma molecular y que efectivamente coincide con nuestro metabolito M1. Lo siguiente que dijimos es que se acaba una reacción de glucuronidación. Las reacciones de glucuronidación ocurren principalmente sobre los grupos hidroxilo. Aquí con una UGT, una UDP glucuronidrotransferasa, hemos incorporado el ácido glucurónico y vemos que efectivamente también coincide la fórmula molecular. Finalmente, para la reacción de sulfatación con PAPS y la sulfotransferasa, incorporamos el grupo sulfato también en la posición 4 para formar el metabolito derivado de la vía de sulfatación. Este video también quedó larguito, quedó pesadito, pero espero que les haya gustado, que les haya dejado un poquito más claro la parte del metabolismo de fármacos. Es muy importante esta parte del estudio de la farmacocinética para entender por qué se pueden formar metabolitos más activos o metabolitos más tóxicos, lo cual pues, puede explicar algunas reacciones adversas y también para entender pues, por qué es importante también en el proceso de eliminación, ya que se van a formar estos metabolitos más hidrosolubles que se puedan eliminar más fácilmente por orina. Entonces, pues hasta aquí le dejamos. Espero que les haya gustado. Insisto, comentarios, aclaraciones, me los pueden poner aquí en esta página o a través de mi correo electrónico. Hasta luego.